En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Buena tarde a todos. Dispongámonos para vivir nuestro cuarto domingo de Cuaresma, cada vez ya más cercanos a la celebración de la Semana Santa. El día de hoy vamos a ofrecer esta misa por todos nuestros hermanos que ya descansan en paz. Le pedimos a Dios les permita participar de la vida eterna en el cielo. Reconocemos frente a Dios nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, vamos a escuchar atentos la palabra de Dios. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas,
el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Hermanos, le respondemos a Dios con el Salmo. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. ¿Todos? Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla, colgamos nuestras arpas. ¿Todos? Tu recuerdo, Señor, es... Aquellos que cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos. Decían los opresores, algún cantar de Sión, alegres cantemos. ¿Todos? Tu recuerdo, Señor, es... Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. ¿Todos? Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. ¿Todos? Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Gloria, sí, Señor Jesús.
tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Siéntese tantito. Podemos dividir este evangelio que acabamos de escuchar en dos partes. La primera parte se resume en la frase: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La primera parte del evangelio se resume en esa frase y nos recuerda cómo ama a Dios y cuán grande es el amor que Dios tiene a sus hijos, que somos nosotros. La segunda parte que acabamos de escuchar hace una comparación entre aquellos que viven en la luz y la oscuridad, entre aquellos que optan por el bien y los que optan por el mal. Y en esta segunda parte se nos va a decir cuáles son las consecuencias de vivir en la luz o de vivir en la oscuridad y hacer las cosas bajo el agua y con poca sinceridad. Primera parte del evangelio que acabamos de escuchar: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Cuando nosotros nos sentimos amados, y todavía no estoy hablando de Dios, sino nos sentimos amados por alguien, nuestra vida es distinta. Si alguien se siente amado, hace las cosas con motivación y piensa en aquella persona que le ama. Cuando una persona se siente amada, hace las cosas de manera distinta, hace las cosas de manera diferente. El amor es lo que nos motiva,
Pensar en esa persona que nos ama y a la cual amamos es la que nos motiva para hacer bien las cosas, para hacer las cosas con entrega. A todos nos hace bien cuando alguien nos dice, te quiero o te amo. A todos nos hace bien escuchar a eso. A toda persona le hace bien darse cuenta que existe alguien que le quiere, que existe alguien que le ama. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién se siente amado por alguien? Todavía no estamos metiendo a Dios. ¿Quién se siente amado por alguien? ¿Quién se siente amado? A ver, levante la mano. ¿Quién se siente amado por alguien? Alguien pudiera decir, yo me siento amado por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por mi esposa. Yo me siento amado por un familiar. Yo me siento amado o amada por mi madre. Yo me siento amado o amada por mi padre. Me siento amado. Cuán importante es sentirnos amados. Pero sentirnos amados con alguien que nos diga lo mucho que nos quiere y que nos ama, pero también sentirnos amados con alguien que lo demuestre, que demuestre con hechos que me quiere, que me ama. ¿Cuán importante es esto? El Evangelio que acabamos de escuchar nos habla precisamente de eso. Pero así como les decía, ¿quién se siente amado? También pudiéramos preguntar, ¿y tú? Cada uno de nosotros, ¿a quién amas? ¿Tú a quién amas? Cada quien pudiera decir una persona distinta. ¿A quién amas tú? Cuando nosotros hablamos de amor, no solamente hablamos de un amor carnal, no solamente hablamos de un amor sexual, no solamente hablamos de un amor de pareja, sino el amor que llena y que hace plena nuestra persona. ¿A quién amas tú? ¿Te sientes realizado, realizada? Porque te das cuenta que así como alguien te quiere y te ama, también tú así lo quieres o la quieres y la amas. ¿A quién amas tú? Dice el Evangelio, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Vamos a desglosar esa frase. Primero, lo primero que dice es tanto amó. Tanto no es lo mismo decirle a una persona, te quiero, a te quiero mucho. Te amo, a te amo mucho o en demasía. Dice la frase, tanto amó, es decir, se refiere a Dios que no solamente ama, sino que ama mucho, ama en exceso. Y la palabra tanto hace referencia a un amor sin límites. Tanto amó Dios al mundo. ¿Cómo lo ama? Que le entregó. Por eso se dice que amar a alguien es entregarle, entregarse, donarse, darse de manera completa y no solamente en algunos aspectos. Tanto amó Dios al mundo que le entregó algo, le entregó a alguien. Esa es la primera manera de vivir el amor, así como Dios, entregándose a lo que te gusta, entregándose a lo que haces, entregándote al ser amado, a la persona que dices que amas o que te ama. Que le entregó a su Hijo único. Solamente un único hijo tiene y ese hijo es el que entrega. También nosotros somos sus hijos, claro que sí, pero su hijo predilecto se llama Jesús. Cuando el Evangelio nos dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, quiere decir que Dios nos entregó lo más preciado que hay en su vida, la persona de su Hijo llamado Jesús. Segundo rasgo del amor de Dios.
Si el Padre entrega a Jesús y Jesús es lo mejor del Padre, ¿cómo se ama a alguien? Entregando lo mejor de nosotros. Pongo el ejemplo del matrimonio. En los primeros días, en los primeros meses y en los primeros años, muchas parejas o matrimonios dan lo mejor de sí, dan lo mejor. Pero entre más pasa el tiempo, más pasan los días, más pasan los años, ya no se da lo mejor de uno, sino más bien puedo darle lo que me sobra. Lo que me sobra de tiempo, lo que me sobra de atención, lo que me sobra de cariño, lo que me sobra de amor, lo que me sobra a lo largo del tiempo. Nosotros, cada uno de nosotros, dependiendo muchas veces de cómo amanecemos, decidimos amar o no. Si amanezco de buenas, te amo mucho. Si amanezco de malas, ni te me acerques, que no te quiero ver. Si te amo, si estoy de buenas, ¿cuánto te quiero? Si peleé contigo, no te me acerques. No quiero verte por la situación que vivimos. Nosotros entonces amamos cuando queremos, Dios no. Hay personas bipolares en el amor. A veces aman, a veces no. Dios no es así. Dios no es bipolar a la hora de amar. Dios en todo momento nos da lo mejor de sí. Si quieres saber si sabes amar, te debes de preguntar si sabes dar lo mejor de ti o le das a los demás lo que te sobra, o les das a los demás sobras nada más. Dice también el Evangelio: porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por medio de él. El verdadero amor no condena. La persona que condena no sabe amar. La persona que constantemente se la pasa condenando toma la actitud de juez. Y juez solamente hay uno. Y el único juez se llama Dios. Él es el único que tiene derecho a juzgar. Pero aunque tiene derecho a juzgar, envía a su Hijo no para que condene al mundo, no para que condene a las personas, sino para salvarlas, para ayudarles a salir de aquellas situaciones en las que se encuentran. Dios entonces ama porque no se le da el condenar. Él no condena. La persona que se dice amar no anda condenando a los demás. ¿Por qué no nos condenamos nosotros mismos? ¿Por qué yo no me condeno a mí? ¿Por qué cada uno no se condena a sí mismo? ¿Por qué a veces somos jueces de otra persona, pero no soy juez de mí mismo? Ser juez es muy fácil, condenar es muy fácil. Condenar hace referencia a decir: esta persona por el error que cometió es culpable y se merece eso, se merece tal condena, se merece pagar tal error con tal condena. Dios ama porque no condena. Tú, cada uno de nosotros, los aquí presentes, ¿condenamos? ¿Estamos acostumbrados a condenar? ¿Quiénes somos para condenar a nuestros hermanos? ¿Quiénes somos? Ni que fuéramos tan perfectos, ni que fuéramos tan santos como dicen por ahí, para atribuirnos el derecho de condenar. Dios ama porque no condena. ¿Cuándo te ha condenado Dios a ti? ¿Cuándo te has acercado a Dios y Dios te ha dicho: por esta ocasión no te perdono, por esta ocasión no te condeno, por esta ocasión te condeno? En esta ocasión sí te pasaste, en esta ocasión sí se te pasó la mano, por eso no te perdono. ¿Cuántas veces Jesús en el Evangelio condena? Nunca, nunca Jesús condena dentro de un relato del Evangelio. Primera parte, nos recuerda el amor de Dios. Segunda parte del Evangelio que acabamos de escuchar, hace referencia
entre los que viven en la luz y los que viven en las tinieblas. Hace referencia entre los que hacen el bien y los que hacen el mal. Pero al principio del Evangelio se nos dice que Jesús está con una persona. Es un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Quién puso atención? ¿Cómo se llama esa persona? Nicodemo. Jesús está con Nicodemo. Este Evangelio lo encontramos, estamos en el capítulo 3 de San Juan. Este Evangelio, desde que comienza el capítulo 3, Jesús entra en un diálogo con un personaje que se llama Nicodemo. Para entender por qué Jesús hace la distinción entre vivir en la luz y en la oscuridad, saber quién es Nicodemo nos ayuda a entender esta segunda parte del Evangelio. Al principio del capítulo 3 se nos dice que este personaje llamado Nicodemo va en busca de Jesús. Pero resulta que no va en el día. Resulta que no va a buscar a Jesús al amanecer. No va a buscar a Jesús en la tarde. Este Nicodemo va a buscar a Jesús en la noche, ya que estaba oscuro, ya que era de noche. Se fue a buscar a Jesús de noche. ¿Por qué? ¿Por qué Nicodemo se va a buscar a Jesús de noche? Nicodemo era un fariseo. Nicodemo era una persona letrada. Nicodemo era una persona importante, pudiente. Nicodemo era el principal de entre todos los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Una secta judía, que se creían puros, que se creían los perfectos, que se creían que no rompían ningún plato, que se le pasaban juzgando a los demás. Es fariseo. ¿Por qué va a ver a Jesús de noche? Porque si los demás se dan cuenta, entonces van a comenzar a criticar a este Nicodemo. ¿Qué hace con Jesús? ¿Qué va a buscar a Jesús? ¿Qué le va a preguntar? ¿Por qué lo busca? Por eso mejor el Evangelio nos dice que Nicodemo actúa de noche, como dándonos a entender que Nicodemo vive en la oscuridad, que no le gusta hacer las cosas de día, por temor a algo, porque algo esconde, porque algo teme, porque algo hizo, porque a alguien ofendió. Nicodemo es como el camaleón. Un camaleón cambia de color constantemente. Se dice que una persona es como un camaleón cuando quiere quedar bien con todos. Te muestro un rostro a ti, te muestro otro rostro a ti, te muestro rostro a ti, y con todos quiero quedar bien. Cuidado con las personas que con todo el mundo quieren quedar bien. Algunos dicen, yo no tengo problemas con nadie, yo con todos me llevo bien. No es cierto. Que con todos quieras quedar bien, eso es diferente. Pero que con todos te lleves bien y con todos no tengas ningún problema, eso es mentira. Cuidado con aquellas personas que quieren quedar bien con todos, que quieren quedar bien con todos, como este personaje llamado Nicodemo. Quiere quedar bien con los fariseos, por eso se cuida que los fariseos no lo vean, y se cuida para que no lo critican. Pero también quiere quedar bien con Jesús, y por eso va a buscar a Jesús, pero de noche. Nicodemo, entonces, podemos decirlo así, no es sincero. No es sincero consigo mismo. No es sincero con lo que hace. Se esconde. ¿Cuándo nos escondemos? Cuando vivimos en la oscuridad. ¿Cuándo nos escondemos? Cuando algo no anda muy bien en la vida. ¿Cuándo nos escondemos? Cuando hacemos las cosas a oscuras y no en plena luz del día. A veces lo que no entendemos es que cuando las personas actuamos en lo oscurito o en la noche o a oscuras, lo que hagas algún día se va a saber.
La verdad algún día va a salir a luz. La verdad algún día se va a notar. Ahora entendemos por qué, bajo esta acción que lleva a cabo Nicodemo, de ir a ver a Jesús de noche, de actuar en la noche, de esconder las cosas, de esconderse que nadie lo vea, de actuar bajo el agua, de ser poco sincero. Ahora entendemos por qué Jesús dice lo siguiente, segunda parte del Evangelio. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz. ¿Y cuán cierto es esto? Cuando obras mal, te escondes. Cuando obras mal, te da pena. Cuando obras mal, tu conciencia te reclama: me equivoqué, no hice bien, me estoy fallando a mí, le estoy fallando a los demás, le estoy fallando a Dios. Todo por actuar en la oscuridad. Quien vive en la luz, en cambio, no miente. Quien vive en la luz está en paz. Quien vive en la luz es sincero consigo mismo y con los demás. Quien vive en la luz a nada le teme. Quien vive en la luz duerme tranquilo y su conciencia no le reclama. Quien vive en la luz es una persona sincera, una persona honesta. La segunda parte del Evangelio nos hace una pregunta. ¿Eres o te gusta hacer las cosas como Nicodemo, en la oscuridad, en la noche? ¿Eres poco sincero y poco sincera contigo mismo? ¿Actúas como Nicodemo, en lo oscurito, pensando que nadie se va a dar cuenta nunca de lo que haces? ¿Eres como Nicodemo, que aparenta con todos? ¿Eres como Nicodemo, que quiere quedar bien con todos? ¿O eres sincero? ¿O vives en la verdad? ¿O escondes cosas? ¿O no quieren que se enteren lo que haces? ¿Tu conciencia está tranquila? ¿La conciencia de cada uno de nosotros está tranquila? ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos bien con nosotros y con los demás? Cuán importante es no deberle nada a nadie. Cuán importante es no deberle nada a Dios. Cuán importante es ser personas sinceras que actúen en plena luz del día. No puedo dormir, dicen muchos. Estoy espantado, estoy espantada, estoy temeroso, estoy temerosa. Mi conciencia me reclama, sueño cosas. ¿En qué andarás metido? Hay que decirle. ¿En qué andarás metida? Porque muchos, si alguien te dice, sueño tal cosa, no estoy tranquilo, no estoy tranquila, ¿a dónde te van a mandar? ¿A dónde te van a mandar? Si le dices a alguien, oye, me siento así, no estoy tranquilo, no estoy tranquila, me reclama mi conciencia, me siento culpable, ¿a dónde te van a mandar los demás? Con el psicólogo. Pero no tanto la primera solución es el psicólogo. Yo le pregunto a las personas, ¿qué andas haciendo? No me digas, pero pregúntate, tú pregúntate y tú respóndete. Quien vive en la luz o en plena luz del día, vive en paz consigo, con los demás y con Dios. Y quien no le debe nada a nadie se atreve a decirle a Dios, Señor, gracias por la vida que me has dado y no le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque sé que vivo en paz, porque sé que me iría sin deberle absolutamente nada a nadie. Hagámonos esa pregunta. Ya nos hicimos la pregunta, ¿quién me ama? Si me siento amado, ¿y a quién amo? La segunda pregunta es, ¿eres como Nicodemo
o haces las cosas en plena luz del día. Continuemos nuestra celebración. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús, su Hijo, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? ¿Creen en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica? Repetimos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Pidámosle que tenga misericordia de su pueblo. A cada petición vamos a responder: te rogamos, Señor. Todos. Por los que se preparan a recibir en estos días cuaresmales el sacramento de la penitencia, para que Dios aumente su fe, fortalezca su voluntad y les conceda un verdadero arrepentimiento de sus culpas. Oremos. Por los incrédulos, para que el Señor abra su inteligencia y su corazón, de manera que lleguen al conocimiento de la verdad y en la fe encuentren aquel descanso que tanto desea su corazón. Oremos. Por los enfermos y por todos aquellos que sufren, para que participen de la cruz de Cristo, para que Dios les conceda su ayuda. Oremos. Por todos nosotros, para que perseveremos en el esfuerzo cuaresmal y lleguemos purificados e iluminados a las fiestas de Pascua que ya se acercan. Oremos. Dios bueno y fiel, que nunca dejas de llamar a los que se extravían para que se conviertan y vuelvan a ti, y en tu Hijo elevado sobre la cruz nos curas de las heridas del maligno, escucha nuestras oraciones y concédenos tu gracia, para que renovados en el Espíritu podamos corresponder a los dones de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse, presentemos nuestras ofrendas. Pónganse de pie, por favor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba a tus manos sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te presentamos, Señor, estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Cristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, por el misterio de la encarnación, condujo al género humano que caminaba en tinieblas a la luz de la fe. Y a quienes nacían esclavos del mal, los elevó, renacidos por el bautismo, a la dignidad de hijos de adopción. Por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran entonando un cántico nuevo. Y también nosotros, unidos a los ángeles, te aclamamos diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de todos tus hijos difuntos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida vida de nuestro Salvador Jesucristo. Acuérdate, Padre, de todos tus hijos difuntos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos deseamos la paz. Hermanos, Él es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar estén preparados, acérquense, haciendo una sola procesión en el centro. Si no van a comulgar, siéntense.
las personas que siguen la misa desde su casa y los que no pudieron comulgar, los invito a que hagan su comunión espiritual. Jesús mío, creo que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro como Dios verdadero, por mis pecados te pido perdón. Y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que la acción de tu gracia penetre en nuestras mentes y nuestros cuerpos para que el sacramento recibido realice plenamente nuestra redención. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor Jesús, que nos anima y que nos fortalece, podemos ir en paz. Que tengan todos un excelente domingo en compañía de su familia. Dios los bendiga.